Hola a todos. Bienvenido a Amor TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoy. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Confesión de Hazal Kaya, lo pasé muy mal en esa escena porque Kagatai. Entrada. Hazal Kaya, uno de los nombres más notables del período reciente, hizo declaraciones notables en una entrevista recientemente. La famosa actriz sorprendió a sus fans y medios con las declaraciones que hizo sobre una escena de la serie en la que aparecía junto a su expareja Kagata y Ulusoy. Kaya comenzó diciendo, lo pasé muy mal en esa escena porque Kagatai, y expresó las dificultades y cargas emocionales que experimentó. Historia de la relación. Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy alguna vez fueron una de las parejas más populares de la pantalla. Aunque la serie en la que aparecieron juntos fue seguida por una gran audiencia, su relación estuvo llena de problemas en el set de la serie. En su entrevista, Hazal Kaya habló sobre los problemas de comunicación que tuvieron con Kagata y el efecto que esto tuvo. Esa escena difícil. Hazal Kaya, mientras compartía los detalles de la escena que mencionó, dijo, la escena no salió como estaba escrita. Había tensión entre Kagata y yo y eso hizo que ese momento fuera muy difícil. Me sentí tan mal que me quedé triste durante días solo de pensar en esa escena, dijo. Esta pareja, a quien el público veía como una pareja perfecta, en realidad estaba teniendo un serio conflicto detrás de escena. Cargas y presiones emocionales. Kaya también enfatizó la presión que tales escenas ejercen sobre los actores. A veces es tan difícil experimentar la intensidad emocional requerida por las escenas que me costaba contener las lágrimas, dijo Hazal, explicando los efectos de tales escenas en su psicología. Me tomó mucho tiempo recuperarme después de la escena. Como es una industria donde están involucrados sentimientos y emociones, a veces la gente puede perder el ánimo. Problemas de comunicación con Kagata y Ulusoy. Hazal Kaya agregó cómo los problemas de comunicación entre los dos afectaron su actuación en el escenario. No solo las cosas no iban bien en su amistad laboral, sino también en nuestra vida privada en ese momento. Por eso se volvió mucho más desafiante trabajar juntos en esa escena, dijo. Otros nombres en la industria. Estas declaraciones también despertaron el interés de otros actores del sector. Algunos jugadores afirmaron que estas dificultades experimentadas por Hazal son en realidad una situación que han experimentado muchos jugadores. Muchos actores dicen que a menudo se pasa por alto el impacto de las tensiones escénicas en las relaciones. Reacción de los fanáticos. Estas confesiones de Hazal Kaya también tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Sus fans declararon que lo apoyaban y que las dificultades que tuvo con Kagatai podrían afectar el estado emocional de una persona. La vida no siempre es fácil. A veces tenemos dificultades en las relaciones, pero esto no debe llevarnos a hacer mal nuestro trabajo, llamaron la atención los comentarios.
Conclusión. Estas valientes declaraciones de Hazal Kaya revelaron no solo sus propias experiencias, sino también las dificultades emocionales que viven muchos artistas de la industria. Después de estas declaraciones, la audiencia comenzó a analizar más profundamente la carrera y la vida personal de Hazal. Esa escena se convirtió no solo en un trabajo para Hazal, sino también en un reflejo de emociones complejas. Mirando hacia el futuro, Hazal Kaya también afirmó que aprendió de estas experiencias y seguirá fortalecida en el futuro. Pase lo que pase, mi amor por mi profesión está por encima de todo. Las dificultades que he vivido en el pasado me hacen más fuerte y eso se reflejará en mis proyectos futuros, afirmó. Así, las confesiones de Hazal Kaya pueden considerarse como el presagio de una nueva era tanto en su vida personal como profesional. Parece que los medios y los fanáticos seguirán atentamente estos valientes pasos y los procesos por los que pasa. La confesión de Hazal Kaya: lo pasé muy mal en esa escena porque Kagatai. Introducción. Detrás de escena de una nueva entrevista. Uno de los temas candentes en la agenda de los medios recientemente fueron las llamativas palabras pronunciadas por la famosa actriz Hazal Kaya en una entrevista. Kaya hizo una declaración sobre una escena de la serie que protagonizó con su expareja Kagatai Ulusoy: lo pasé muy mal en esa escena porque Kagatai. Esta confesión fue recibida con gran interés por parte de los fanáticos y los medios. Entonces, ¿qué hay detrás de estas palabras de Hazal Kaya? Tensión en el escenario. En su entrevista, Hazal Kaya expresó las dificultades emocionales y los problemas de comunicación que experimentó en el escenario. Explicó así la tensión vivida durante el rodaje de esa escena: la pesadez que sentí durante toda la escena me afectó tanto que casi quise olvidar ese momento por completo. Hubo algunos problemas entre nosotros y Kagatai en ese momento, y eso también se reflejó en esa escena. Estas declaraciones de Kaya atrajeron la atención de la audiencia y de los medios. Profundidades de la relación. Hazal Kaya y Kagatai Ulusoy, además de la serie que protagonizaron juntos, también mantuvieron una estrecha relación en su vida privada durante un tiempo. Cómo se vieron afectadas las relaciones profesionales de la pareja tras el fin de su relación volvió a estar en la agenda con esta confesión. Kaya dijo: nuestra relación terminó en ese momento, pero todavía teníamos que trabajar juntos en términos de negocios. Esta situación provocó que no pudiéramos entregarnos de lleno en los escenarios, afirmó. Carga emocional y estrés. Kaya también enfatizó cómo las cargas emocionales que experimentó afectaron su actuación en el escenario. Esa escena contenía emociones muy intensas, pero me costó vivir ese momento. Tuve dificultades para contener las lágrimas, dijo Hazal, añadiendo que era difícil superar el estrés emocional. Señaló la dificultad de expresar abiertamente las emociones que sienten los actores, bajo las expectativas del público y la presión de los medios. Problemas con Kagatai y Ulusoy. Otro punto llamativo fue cómo los problemas de comunicación entre el dúo afectaron la energía en el ambiente del set. Hazal dijo: había frialdad entre Kagatai y yo. A veces, mientras trabajábamos, reflejábamos en el escenario las tensiones de nuestra vida privada.
dijo. Reveló cuánto pueden afectar estos conflictos el rendimiento de un jugador. Comentarios de otros nombres de la industria. Esta confesión también fue recibida con interés por otros actores de la industria. Algunos jugadores afirmaron que las dificultades que experimentó Hazal fueron en realidad una situación que experimentaron muchos artistas. Muchos nombres de la industria afirmaron que la carrera de actor está llena de dificultades emocionales y, en ocasiones, estas situaciones también pueden afectar las relaciones con los compañeros. Reacciones de los fanáticos. Estas confesiones de Hazal Kaya crearon un gran impacto en las redes sociales. Si bien sus fanáticos expresaron su apoyo al actor, enfatizaron cómo las dificultades que vivió pueden afectar a las personas. La vida no siempre es fácil. A veces experimentamos dificultades en las relaciones, pero esto no debería llevarnos a hacer mal nuestro trabajo. Efectos psicológicos y proyectos futuros. Kaya afirmó que encontró formas de superar las cargas psicológicas y abordará sus proyectos futuros con más fuerza. Pase lo que pase, mi amor por mi profesión está por encima de todo. Estos desafíos me hacen más fuerte y se reflejarán en mis proyectos futuros, continuó. Conclusión: aprender de una experiencia. Estas valientes declaraciones de Hazal Kaya revelaron no solo sus propias experiencias, sino también las dificultades emocionales que viven muchos artistas de la industria. Esto hizo que los fanáticos y miembros de los medios de comunicación analizaran más profundamente su carrera y su vida personal. Posibilidades y colaboraciones futuras. Kaya tiene esperanzas sobre cómo le afectarán estas experiencias. Encontraré mejores formas de superar estos problemas en el futuro. También dio pistas sobre sus proyectos futuros al decir: siempre estoy abierto a aprender, sin importar lo relacionado con mi trabajo. Sus fanáticos continúan siguiendo atentamente sus valientes pasos y los procesos por los que pasa. Estas confesiones de Hazal Kaya pueden considerarse no solo como un reflejo de las dificultades experimentadas por el actor, sino también como un reflejo de la lucha de muchas personas para afrontar los conflictos emocionales en las relaciones y la vida empresarial. Esto puede presagiar una nueva era en la carrera del jugador. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.